Tema invocando a Dios en el día de la angustia. Lección. Números 21, versos 1 al 3. Texto Salmo 50, verso 15. En Números 21, versos 1 al 3, Israel, enfrentado por el rey cananeo de Arad, responde no con desesperación, sino con invocación. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Verso 2. Lo que revela una teología de dependencia activa en medio de la angustia. Esta acción encuentra eco en el Salmo 50, verso 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Donde Dios no solo promete liberación, sino que vincula la oración con la glorificación divina. Esta dinámica de clamor y respuesta ha sido interpretada por Atanasio como el corazón del salterio. Los salmos enseñan cómo clamar a Dios en cada circunstancia. Craig Keener, en su comentario sobre los salmos, destaca que este versículo no es una fórmula mágica, sino una invitación a la comunión en la crisis. Gordon Fee subraya que la oración en la angustia es el acto más puro de fe, porque no se basa en mérito sino en necesidad. Simons exhortaba, en la tribulación el alma se vuelve a su Señor y Él no la rechaza. Para la iglesia actual, este texto llama a una espiritualidad que no evade el sufrimiento, sino que lo transforma en altar de comunión. David Wilkerson lo expresó así: Dios permite la angustia para que aprendamos a invocarlo con todo el corazón. En la praxis pentecostal, G.J. Ávila predicaba que el día de la angustia es el día de la gloria si sabes clamar. Así, la iglesia contemporánea debe redescubrir el poder del voto, la oración ferviente y la confianza activa como respuesta a la opresión, sabiendo que Dios no solo escucha, sino que responde para ser glorificado. Primer título. Enemigos opositores a los designios de Dios. Números 21, verso 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel, y tomó de él prisioneros. Referencias primera de Samuel 15, verso 2. Nehemías 4, versos 7 al 8. En Números 21, verso 1 vemos cómo el pueblo de Israel, a pesar de estar bajo la bendición y dirección de Dios, enfrenta oposición real. El rey cananeo de Arad ataca y toma prisioneros. Esto revela que incluso cuando caminamos en obediencia, Dios puede permitir temporadas de vulnerabilidad para probar nuestra fe y dependencia. En primera de Samuel 15, verso 2, Jehová recuerda la injusticia de Amalek cuando se opuso a Israel, demostrando que aunque la justicia divina puede parecer demorada, siempre llega en su tiempo perfecto. Romanos 12, verso 19, reafirma este principio. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Como explica John Piper, la promesa de que Dios vengará es lo que nos libera del veneno de la amargura. Él lo hará mejor que nosotros, en su tiempo. Esta perspectiva es vital para la iglesia actual, que a menudo enfrenta oposición de diversas formas por el enemigo. En lugar de responder con hostilidad o desánimo, estamos llamados a confiar en la justicia de Dios y a actuar como lo hizo Nehemías. En Nehemías 4, versos 7 al 8, cuando los enemigos se enfurecieron al ver la restauración del muro y conspiraron para atacar, la respuesta fue contundente. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos, de día y de noche. Y más adelante, Nehemías 4, versos 16 al 18, muestra una estrategia práctica y espiritual. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas. Cada uno de los que edificaban tenía su espada ceñida a sus lomos. Esta escena es un retrato ejemplar para la iglesia hoy. Avanzar en la misión mientras se está alerta espiritualmente. Simons, en su fundamento de la doctrina cristiana, advierte que la verdadera iglesia será perseguida por los poderes que no soportan la luz. Craig Keener, en su comentario a Hechos, destaca que la oposición en la iglesia primitiva fue constante, pero el Espíritu Santo dio estrategias sobrenaturales. Gordon Fee, en God's Empowering Presence, enseña que
La oración en el Espíritu es participación en la vida trinitaria que vence la resistencia espiritual. Y Leonard Ravenhill, en ¿Por qué no llega el avivamiento?, afirma que la oposición es señal de que estamos tocando nervios del infierno. Así, la Iglesia hoy debe discernir que la oposición es confirmación de propósito, y responder con oración ferviente, unidad espiritual y fidelidad a la misión, sabiendo que el Dios que dio victoria en Horma sigue respaldando a su pueblo cuando éste se consagra a Él. Segundo título: Promesa solemne a Dios que se debe cumplir. Números 21, verso 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová, y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Referencias: Jueces 11, versos 30 al 35. Eclesiastés 5, versos 2 al 6. En la Biblia, los votos eran promesas solemnes hechas a Dios que requerían cumplimiento íntegro y responsable. En el Antiguo Testamento, regulados por leyes como Números 32 y Deuteronomio 23, 21, 23, su incumplimiento se consideraba un pecado grave. Ver Eclesiastés 5, versos 2 al 6, como lo ejemplifica el voto de Jefté en Jueces 11, versos 30 al 35, cuya hija fue, según Walter Kaiser, sacrificada literalmente, aunque otros como Moshe Weinfeld sostienen que fue consagrada al servicio perpetuo como virgen, lo que subraya el riesgo de prometer impulsivamente. Jesús en Mateo 5 versos 33 al 37 y Santiago 5 verso 12 no prohíbe los votos sinceros, sino los juramentos vacíos e hipócritas, promoviendo una ética de palabra confiable, que su sí sea sí y su no no. Y teólogos como Edward Schweitzer afirman que su intención era restaurar la integridad en el hablar, no abolir la devoción sincera. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también hizo votos, como el mencionado en Hechos 18 verso 18, probablemente un voto nazareo, y en Hechos 21 versos 23 al 24, se unió a otros judíos cristianos en ritos de purificación, lo que, según John Stott y Tony Merida, muestra que Pablo consideraba válidas estas prácticas cuando servían a la unidad y la misión, sin imponerlas como requisitos salvíficos. En el contexto pentecostal chileno, donde se escuchan votos como «Señor, si me sanas, te serviré cada día», estos pueden entenderse como actos de fe legítimos si son ofrecidos con reverencia, discernimiento y compromiso, evitando la superficialidad y recordando, como enseña Daniel Block, que los votos bíblicos eran señales de pacto y gratitud, no mecanismos para manipular a Dios. Tercer título: Jehová escucha y responde a la voz de su pueblo. Números 21 verso 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Referencia Salmo 91 versos 15 al 16 y Jeremías 33 verso 3, el relato de Números 21 verso 3, donde Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, revela que Dios responde al clamor de su pueblo, cuando éste se humilla y se consagra a Él, como lo confirma el voto de Israel y la consagración de Horma. Esta verdad se amplifica en Salmo 91, versos 15 al 16, y Jeremías 33, verso 3, donde Dios promete responder, liberar y revelar misterios a quienes le invocan. Ireneo de León enseña que la oración del justo es como incienso ante Dios, y Él no desprecia el gemido de los humildes. Mientras que Jacob Arminius afirma que la oración es el medio por el cual Dios ha dispuesto comunicar su gracia, no por necesidad, sino por libre beneplácito. John Wesley, en su sermón sobre la oración ferviente, declara que Dios obra en respuesta a la oración, no porque esté obligado, sino porque ha prometido hacerlo. Y el teólogo pentecostal Gordon Fee señala que la oración en el Espíritu no es una técnica, sino una participación en la vida trinitaria donde el creyente se une al clamor del Espíritu mismo. Así la Iglesia hoy debe redescubrir la oración como clamor colectivo, confiando en que Dios no solo escucha, sino que actúa y revela, como lo afirma Thomas Oden. La tradición paleortodoxa nos recuerda que la oración es el eco de la voz divina en el corazón humano,
Por tanto, el ejemplo de Horma nos llama a depender de la intervención divina en nuestras batallas espirituales, sabiendo que el Dios que respondió en el desierto sigue revelando su gloria a quienes le invocan con fe y humildad. El término Horma deriva de la raíz hebrea haram, hiram, que significa proscribir, consagrar para destrucción o colocar bajo anatema. El New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis señala que haram conlleva una connotación teológica fuerte. Lo que es colocado bajo Herem pertenece exclusivamente a Dios y, por tanto, debe ser destruido sin reservas. Asimismo, el Anchor Bible Dictionary explica que Horma refleja un acto de devoción radical mediante la Guerra Santa, donde la destrucción total es vista como cumplimiento de un mandato divino. Por tanto, Horma no solo recuerda una victoria militar, sino la seriedad con que Israel trataba sus votos y su obediencia al mandato divino de destrucción total en contextos de guerra sagrada.